El siguiente es un podcast para KW Radio. Fonoquinesis. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos los que nos escuchan. Este es otro episodio de Fonoquinesis. Nos da mucho gusto estar aquí. ¿Cómo estás, mi buen Paquito? Muy bien, gracias, Sergio. ¿Qué tal? ¿Qué tal a todos los que nos escuchan y nos ven? Buenas tardes, noches o lo que sea que están pasando. Así es, así es. Tenemos un episodio muy interesante. En el momento en el que este episodio está siendo grabado, pues estamos ya muy cerca de la Navidad. En realidad la tenemos encima, básicamente. Estamos también Yo que tú no lo contabas, sí. Ya empezamos mal. Pero bueno, estamos en pleno invierno. Y bueno, ¿de qué vamos a hablar hoy, mi estimado? Pues vamos a hablar de películas de fantasmas que ocurren en Navidad. Bueno, vamos a mencionar algunas que no son propiamente de fantasmas, o sea que son más bien de terror. Pero la línea argumental del episodio va a ser fantasmas, ¿no? O sea, porque finalmente hay una tradición que tiene mucho que ver con la Navidad y por encima de todo con el invierno. Así es, honestamente este tema es bastante interesante porque las películas, bueno, hace poco justo tú has dado una charla muy muy interesante, ¿no? Así es, estuvimos ahí en la librería La Insólita, que es en donde trabajo, donde me pueden visitar aquí en Barcelona en los turnos en las mañanas, que está ahí en Poblenou, en Carrer de la ciudad de Granada, mira, ya se me olvidó, Carrer de la ciudad de Granada, número 76, ahí nos pueden visitar y donde hay una selección de libros siempre insólita, justamente. Y pues sí, estamos en el festival ahí les recomiendo revisar la programación, estamos en pleno festival de terror en La Trastienda, que es nuestro festival navideño. Entonces justo, ¿no? Hace unos días hablábamos acerca de fantasmas, Navidad, invierno en la literatura propiamente. Sí, y mencionaste un par de películas, ¿no? Yo creo que en esta charla tú te centraste en la literatura, ¿no? Y justo en el programa, como ustedes bien saben, que nosotros nos centramos bastante en el cine, pues vamos a llevar un poco esta charla pues al cine, ¿no? ¿Y con qué película quisieras empezar? Pues fíjate que antes de empezar con una película en especial sí hay que tomar un referente literario, ¿no? Que es el que está sirviendo como pretexto para este episodio. Claro. Y que es obviamente, todos lo suponen, la canción de Navidad, el Christmas Carol de Dickens, ¿no? Que también era parte de mi línea argumental el día de la charla. ¿Qué pasa con esta novela tan importante de Dickens? ¿Qué es lo que la convierte en una novela tan revolucionaria? Mucha gente no lo piensa demasiado, ¿no? Pero vaya, Dickens está haciendo a partir de un cuento de Navidad una crítica al capitalismo industrial que están haciendo. Claro. ¿No? O sea, él era antiindustrialista, aunque no era antitecnología, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí pensaba que la tecnología se podía usar en sentidos distintos para introducir en la cultura. Pero hace este cuento que decíamos incluso ese día de la charla, ¿no? Que puede pasar que hacemos menos por pensar que es un cuento para niños y porque hemos visto tantas adaptaciones que perdimos de vista lo que está haciendo. Pero piensen que está de por medio el asunto del avaro, ¿no? O sea, de un hombre que es Ebenezer Scrooge, que se vuelve tan avaro, ¿no? Que lo único que piensa es en obtener más dinero, a quienes les suena, ¿no? O sea, finalmente creo que ese es un tema que suena muy actual, ¿no? Y que se le aparece el fantasma de su antiguo socio, quien ha fallecido, y quien, por cierto, le dice que si sigue acumulando monedas, ¿no? O sea, recuerden la palabra en inglés, ¿no? Recuerden que pues ahí sobre todo utilizaban monedas más que billetes, o no había tarjetas, obviamente. Claro. Entonces le dice, si sigues acumulando esta riqueza, no va a servir sino para hacer cadenas, no te vas a atar a ello. Y le dice, bueno, y van a aparecer 3 fantasmas, uno de la Navidad pasada, una de la Navidad presente y otro de las Navidades futuras, y te van a dar una lección, ¿no? Entonces, justamente durante la noche, lo visitan estos 3 fantasmas, que es muy llamativo, ¿no? Porque el fantasma de la Navidad pasada tiene mucho que ver con el asunto de la memoria, ¿no? Que es lo que está
No nada más en nuestro pasado, sino en el pasado incluso que nosotros no pudimos conocer, Claro. ¿no? Eso es bien importante tomarlo en cuenta. Luego, el fantasma de la Navidad presente es uno de mis favoritos, bueno, es mi favorito en realidad, porque lo que le hace es presentarle el mundo, pero sin él. Es decir, cómo otros están viviendo el contexto, cómo otros están viviendo la celebración, cómo otros están viviendo la Navidad, ¿no? Pero con él ausente. Claro. Entonces ve que la vida se elabora sin él. Y la Navidad futura, ¿no? Lo que hace es mostrarle el mundo cuando él no exista. Y si bien, y le muestra dos aspectos, o sea, por ejemplo, las versiones cinematográficas ya le hablaremos más a detalle, pero difícilmente se han centrado en esto, ¿no? En el hecho de que el fantasma de la Navidad futura le muestra cómo él dejó el mundo en la miseria, porque le dicen, a ver, es que lo que tú haces no te afecta nada más a ti, afecta a todos. No, Claro. insisto, es una novela que deberíamos de poner urgentemente a Elon Musk, esta gente a leer, ¿no? O sea, no van a entender nada porque son imbéciles. Pero le dice eso, ¿no? Eso es lo que tú has destruido. Y aún así le muestra que hay un dejo de esperanza en el mundo si él no está ahí. Pero tiene que no estar. Claro. No, entonces es una novela muy, insisto, mucho más atrevida de lo que creemos. Insisto, estamos tan acostumbrados a hablar de ella, a verla en esas épocas, Claro. que la pasamos por alto, ¿no? Yo recuerdo incluso que un día yo la estaba leyendo y me dijo una amiga, ay, pero ¿para qué lees eso? ¿No? Ya está gastadísimo. Y yo pensaba, ¿gastado por qué, no? O sea, si finalmente tiene una actualidad tremenda el texto de Dickens. Ya decíamos, es una canción de Navidad, es una de las películas más adaptadas, entonces podríamos hablar de la de, si te parece bien, de la de George C. Scott, ¿no? O sea, de la película protagonizada por George C. Scott, que es una película que curiosamente todo el mundo recuerda porque en México, si bien sí la estrenaron en cine, a pesar de que en Estados Unidos fue estrenada como una película para televisión, ¿no? Pero la pasaba Canal 5. Claro. El famoso Canal 5. Cada año. Tenían una sección que se llamaba Flor de Nochebuena, ¿no? Donde pasaban películas y entre estaba esta y estaba Christmas Story. Está una comedia ridiculísima, pero por lo mismo maravillosa. Entonces en esta George C. Scott interpreta a Ebenezer Scrooge, evidentemente, y se caracterizó justamente por ser la primera versión que como que suavizó el final. No, o sea, como que dijeron, el final está medio rudo, entonces vamos a suavizarlo. Claro, y también tiene que ver con el corte anticapitalista que tenía un poco el final, ¿no? Claro. O sea, y que realmente vemos que la producción es bastante grande, ¿no? Y que se habla, de hecho, lo podemos ver no solo en esta, sino en las iteraciones futuras de la película, ¿no? Que se utilizan actores muy famosos, que se habla bastante del rollo del rollo monetario, ¿no? Que se invierte bastante dinero, ¿no? A mí lo que me parece curioso es que yo creo que no está tan alejado, ¿no? El corte económico que existe alrededor de la Navidad y que muchas veces lo olvidamos, ¿no? O sea, que realmente la Navidad fue inventada y se utiliza bastante como esta época de consumismo masivo, ¿no? Como excusa comercial, exactamente. Hace rato en camino para acá hablábamos con la hermana de Sergio que está de visita, ¿no? Sobre San Valentín, por ejemplo, ¿no? Que también es una celebración que fue inventada con fines comerciales. La Navidad incrementó su posición en el mundo, ¿no? A partir de ello, ¿no? Que no tenía nada que ver con esto. Y eso es bien importante que lo menciones, ¿no? Porque finalmente tomemos en cuenta que la Navidad proviene en primer lugar de una tradición pagana. Bueno, de un grupo de tradiciones paganas más bien, que era el tránsito del invierno a la primavera. O sea, la llegada del invierno es bien importante. ¿Por qué? Porque es cuando más se vive en penumbra, ¿no? O sea, nosotros que estamos aquí en Barcelona oscurece, esta época del año oscurece a las 5:30, más o menos, ya no tenemos luz, ¿no? Que es distinto, por ejemplo, a Amsterdam, que va a oscurecer una hora antes, o más al norte, que ya ni hay luz en todo el día, ¿no? Exacto. Pero el invierno es muy importante, ¿no? Porque es la época en la que hacemos conciencia de que en realidad hay una muerte de algo que dejó de ser, pero que era, ¿no? Pero eso que se muere llega con la promesa de que algo va a vivir. Claro. ¿No? Entonces, por eso al cristianismo temprano le interesó mucho la fiesta de invierno, tenían que tener una y pues decidieron que ahí nacía el mismísimo Jesús, ¿no?
E insisto, no, ni siquiera, bueno, yo tengo todavía muchas dudas sobre la existencia de Jesucristo, no me parece que la evidencia que hay no es nada clarificadora. Pero además, ya independientemente de si existió o no, pues vaya, era muy conveniente ponerlo a que naciera, entre comillas, ¿no? En una fecha que ya era famosa para los paganos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahí había nacido el 25 de diciembre, sí sabíamos que había nacido Zoroastro, por Claro. ejemplo, ¿no? Pero es a finales del siglo XIX, insisto, ya con plena llegada del capitalismo industrial y sobre todo a partir de la década de los 20, ¿no? Ya con el nacimiento de grandes tiendas como Sears y todo esto, que buscaban excusas, ¿no? Para vender. O sea, vieron que de repente sus ventas aumentaban en Navidad. Mm. Aumentaban profundamente en Navidad. Entonces lo que hicieron fue decir, bueno, ¿por qué no ponemos más celebraciones a lo largo del año que puedan mejorar el nivel de consumo? Y fíjense, es curioso, porque hoy incluso si se ponen a pensarlo es mucho más descarado, ¿no? Claro. Porque ya ni siquiera esconden que sus celebraciones son exclusivamente con el afán de comprar. Sí, sí, justo como El lo que Black está. Friday o todas estas, ¿no? O sea, ya ni siquiera dicen, ay, es por el amor, es por... No, ven y compra, güey. O sea, básicamente ya, ven, gasta dinero, cómpranos todo lo que tenemos y se acabó, ¿no? Sí, ya no apelan ni siquiera a tus tradiciones, emociones, porque eso ya es como, venga, vamos a hacer tradición Cyber Monday que no tiene nada que ver con Con absolutamente... absolutamente nada. O sea, con absolutamente nada. Ya. Entonces, justamente, ¿no? Dickens iba en contra de todo esto. Y su novela apela mucho a esto. Y la película de George Scott, creo que, bueno, él era un actorazo. Mm. Ojo, muy importante. Además, George Scott se sabe que en el momento en que filma la película, estaba atravesando por una de sus múltiples crisis de alcoholismo. Entonces dicen que se puso mucho en relación con el personaje, ¿no? Entonces, de por sí él es un gran actor. Pues luego en ese momento, obviamente, ante las situaciones que estaba viviendo fuera de cámara, ¿no? Se enfatizó el nivel de identidad que tenía para con el personaje. No, entonces justamente la película va a apuntar mucho a hacer esta crítica. De esta película hay montonal de versiones, ¿no? Una incluso con los Muppets, ¿no? Aquí en España conocidos como los teleñecos. Claro. Hasta me da vergüenza decirlo. Pero bueno, para que sepan de qué hablamos, quienes nos oyen en estas latitudes. Hay una versión con los Muppets en la que es muy buena, por cierto. También insisto, no muchos pensarían que es una película mala por ser con los Muppets. En realidad, vaya, o sea, pensemos que a Ebenezer Scrooge lo interpreta nada más ni nada menos que Michael Caine, Claro. ¿no? Entonces la película tiene un valor de producción maravilloso. Y Jim Henson como que sí sabía hacia dónde quería llevar su crítica a Dickens, ¿no? Entonces esta versión bastante buena. Y mi favorita, que es una con Bill Murray, haciendo que su personaje en este caso se llama Frank Xavier Cross. ¿No? Ya. Me dejó mucho porque aparece el ataúd, ¿no? En la Navidad Futura aparece el ataúd. Entonces ahí es donde vemos el nombre, que es, además es mi tocayo, porque yo también soy Francisco Javier, ¿no? Entonces Frank Xavier Cross se ve el personaje, pero la película se llama Scrooge, así como en pasado con D al final, ¿no? Ujú. Que a México llegó con el lamentable título de Los fantasmas contraatacan. Porque Bill Murray, Dios Bill Murray se había hecho famoso por los cazafantasmas. Claro, y 4 trataban años de- antes y trataban de Marketear ahí. marketear esto, ¿no? Entonces, ¿por qué no le pusieron Los fantasmas contraataca? Y mucha gente en México sí pensó que era una secuela de los O sea, cazafantasmas. funcionó entonces, porque la Funcionó. gente sí fue a verla. Funcionó, pero para mal, porque la película duró una o dos semanas en cartelera, porque estuvo mal marketeada. Claro. Si lo hubieran vendido como lo que era, ¿no? Una reinterpretación, porque es además en el 1988, o sea, la película se ubica en el año en el que se filma, y hace una adaptación. De hecho, ahí justamente hace esta crítica desde ahí, ¿no? El personaje Scrooge, digamos, este personaje de Bill Murray, que por cierto él odió la filmación, dicen que fue un rodaje muy complicado. Pero y se le ve desganado, ¿eh? O sea, llega un punto en que se le ve que no quiere estar ahí, pero eso ayuda, yo insisto, ¿no? O sea, porque está haciendo a Scrooge. Claro. Entonces, pero es una versión actualizada y de hecho el personaje es un ejecutivo de televisión. Sí, eso fue lo que más me gustó de esa versión. Creo que la modernizaron de una manera bastante inteligente. Sí. Y de hecho me parece curioso, no sé si a ti te parece curioso, o sea, ¿por qué crees que se han hecho tantas iteraciones de esta película?
Pues por la importancia de la novela en Bueno, la en novela, lengua claro. inglesa, ¿no? O sea, finalmente ya está en todos nuestros imaginarios, ¿no? Insisto, ¿no? Claro. O sea, incluso pensemos que el mundo de habla hispana no se ha desapegado, ¿no? También de que, por ejemplo, tenemos Navidad en las montañas, en el caso de México, ¿no? De Ignacio Manuel Altamirano. Tenemos obras que hablan al respecto en la misma época, ¿no? Bueno, en una época casi contemporánea a Dickens, pero la aportación de Dickens es fabulosa, ¿no? E insisto, ¿no? O sea, porque bajita la mano es una de las primeras grandes críticas al capital que conocemos, ¿no? Al capitalismo industrial como tal, ¿no? Y que surge de la ficción, como pasa muchas veces, ¿no? O sea, que la Ujú. ficción es el primer terreno donde la crítica se va a recrudecer. Entonces creo que se convierte en una historia que apela mucho a la realidad humana contemporánea, ¿no? O sea, que finalmente ha apelado en todas las épocas. O sea, que vemos el problema que maneja Canción de Navidad y nos podemos sentir identificados con ello, independientemente de que seamos creyentes o no en la Navidad, como era el caso de él. La Navidad como que le importaba un poco o nada, pero le venía muy bien para desarrollar su tema, ¿no? Claro, claro. Sí, realmente creo que es una película que realmente es el centro del tema, ¿no? En específico por esto, ¿no? Porque la novela tiene mucho de qué hablar y podríamos seguir hablando de esta novela y en específico de las versiones de la novela, ¿no? Porque cada película tiene particularidades bastante interesantes. Pero me gustaría también que habláramos de una película bastante interesante y bastante... Bueno, de la que se han hecho secuelas hasta morir, ¿sabes? Y es un personaje que es muy popular, ¿no? En la escena de terror. De hecho, mucha gente, em, o sea, recuerda las películas de terror o de horror por este personaje, ¿no? Que es Chucky. Ay, el maravilloso Chucky. Es que de verdad Chucky es genial. Para mí con Chucky, he de ser sincero, para mí con Chucky muere el slasher. Mm, No, o sea, porque creo que viene desde los 70, ¿no? Empieza con la masacre de Texas en el 74. Sigue Halloween, que es la que ya hace que nazca incluso el término, ¿no? O sea, Claro. a partir de cada cual se genera el término slasher. Y viene después Freddy Krueger, viene Jason Voorhees, bueno, viene larguísimo el Ghostface de Scream, ya casi al final. ujú. Y para mí Scream más bien es la película que ya confirmó que estaba muerto el slasher, ¿no? O sea, Sí, que hasta fue casi una parodia, ¿no? Exactamente. O sea, Ujú. que ya más bien jugó con las convenciones, pero el último es Chucky, ¿no? El último gran slasher es Chucky. ¿Por qué opera tan bien Chucky? Porque no se tomó nada en serio a sí mismo, ¿no? O sea, Don Mancini, pensemos en que justamente y por eso la película se ubica en Navidad, ¿no? Porque él quería parodiar un personaje horroroso, que lamento no haber tenido imagen aquí para mostrárselos, que eran los osos Teddy Ruxpin, Mm, que eran espantosos, eran horrendos, de verdad. Si pueden, busquen ahí, así mientras escuchen, pongan en su Google Teddy Ruxpin y van a ver, es un oso de felpa, ¿no? Pero que le brillan los ojos, que habla, es súper diabólico, ¿no? Entonces, estaban de moda dos juguetes en el momento, ¿no? Los Teddy Ruxpin y los Cabbage Patch. claro. Entonces, si nos ponemos a pensarlo, Chucky es efectivamente la combinación de ambos, ¿no? En términos del muñeco. La historia es una locura. Más que una historia de fantasmas, aquí nos estamos enfrentando a una historia de posesiones de la muñeca poseída, ¿no? El mito del muñeco poseído. Pero lo que hizo muy bien Mancini fue hacerlo en tono de comedia. Claro. O sea, yo recuerdo que yo cuando la fui a ver, era una época en la que estaba muy decepcionado del cine de horror porque ya se repetía hasta el cansancio, ¿no? Entonces, cuando me dijeron, ay, vamos a ver Chucky, yo así como que, ay, chale, bueno, en fin, vamos a verla. Bueno, no paré de reírme, ¿no? O sea, además de que no perdamos de vista que a Chucky prácticamente en todas sus iteraciones, salvo en el remake que trataron de hacer hace un par de años que era malón, que lo hizo Mark Hamill. Ujú. Y miren, que lograron que una voz de porque Mark Hamill es un gran doblista, ha hecho al Guasón de los dibujos animados, ¿no? Por Claro. ejemplo, al Joker de los dibujos animados, entre otras cosas, pero no funcionó, ¿no? En cambio, en las películas de Chucky es Brad Dourif, que Mm. muchos de nuestra gente, bueno, de tu generación más propiamente, porque yo ya estaba grandecito, pero que muchos de tu generación recuerdan como lengua de serpiente, o lengua de gusano, o worm tongue, Claro. en El Señor de los Anillos, ¿no? Justo. La chichincle de Saruman. Exacto. Pero que es un actorazo, ¿no? O Sí, sea, sí, entonces, totalmente.
Pues cuando le ofrece Don Mancini el papel de Chucky, ¿no? Cuando le dice, vas a hacer un muñeco diabólico, que así se llamó en México, por cierto, el muñeco diabólico. Sí, porque justo la película no se llamó Chucky. No, o sea, no. mucha gente piensa que la primera Se llama película... Child's Play. Exacto. llama No, Child's Play. no hacía Ajá. referencia específica al muñeco. Y lo interesante y lo irónico que me parece de la película también es que, o sea, recordemos, mucha gente no... Eso, ¿no? Como Chucky ya ha pasado bajo bastantes iteraciones. El origen que es que era un asesino serial, ¿no? Era un Sí. asesino serial que se está muriendo y básicamente practica un ritual para transferir su alma a este muñeco, que el muñeco se llamaba The Good Doll, ¿no? O sea, que realmente es irónico, ¿no? Que es The como, Good Guy. Sí, o sea, que es como realmente el muñeco tiene como esta idea de ser el niño bueno, Ujú. ¿no? Y al final, pues lo posee un asesino serial, que es gracioso ya tan solo contarlo, ¿no? Exactamente, ¿no? Algunos ya consideran problemático que es vudú, ¿no? O sea, porque pues al final que es un ritual vudú, porque al fin y al cabo, pues sí es cierto, no sabemos, pues sabíamos poco de la cultura vudú y era Claro, ponerlo como una cultura salvaje, ¿no? claro. Lo cual no es cierto. Pero, pues ahí sí pecó de inocencia Don Mancini. Dice que ni investigó mucho, ¿no? Que nada más dijo, a ver, ¿quiénes tienen rituales de que se puedan encarnar en un objeto? Y era justamente Los había rituales vudú. ciertas prácticas vudú. Ujú. Entonces, se encarna el asesino en serie que se llama Charles, no me acuerdo qué el personaje. Por eso el muñeco termina llamándose Chucky, Ujú. ¿no? O sea, por eso se hace llamar Chucky. Pero es brillante, ¿no? O sea, no pasemos por alto que, por ejemplo, en la del hijo de Chucky salía John Waters, Cierto. ¿no? Y además haciendo un paparazzi ahí maravilloso, ¿no? Y ahora hay una serie de televisión extraordinaria. Mm. Ahora hay una serie de televisión que lleva 2 temporadas extraordinarias y que curiosamente justo las 2 temporadas los episodios van de Halloween a Navidad. Mm. Ya. Entonces es muy interesante, ¿no? Que en el planteamiento argumental de la serie se llegue de Halloween a Navidad, ¿no? O sea, ahí la Navidad está más bien como pretexto, ¿no? O sea, es un pretexto, pero justamente criticando el consumo. De nuevo, ¿no? O sea, una película que parecería que no dice nada, como Chucky, ¿no? En realidad es bien profunda, ¿no? De hecho, la serie tiene momentazos, ¿no? Hay un momento que hasta meme se volvió, ¿no? Porque el protagonista de la serie de Chucky es homosexual. Mm. Pero es un adolescente, entonces como apenas lo está descubriendo, ¿no? Chucky, para tratar de convencerlo de que se convierte en asesino, le empieza a decir, oye, a diferencia de tu padre, yo sí te acepto, ¿no? De hecho, yo tengo un hijo que es género fluido. Porque recordemos que el hijo de Chucky Ya. era un personaje así, medio andrógino, medio género fluido, etcétera. Y le dice el chico, ¿en serio, Chucky, tú me aceptarías? Y Chucky le dice, claro, Jake, no soy un monstruo, ¿no? Pero entonces, oírlo diciendo este tipo de cosas para burlarse de las convenciones de la vida en Estados Unidos, ¿no? Porque muchos pensarían que es políticamente incorrecto nada más porque sí, no, o sea, es el asesino en serie que hace posesión de un muñeco burlándose de todas las estructuras tradicionales gringas, ¿no? Claro. Una, la Navidad, o sea, justamente volvemos al punto en cómo se convirtió en esta celebración completamente consumista, ¿no? No, y es justo también por eso que la película tuvo tanto éxito y que ha podido tener tantas iteraciones, ¿no? O sea, porque es relevante incluso ahora, o sea, Sí. y las iteraciones que ha tenido han sido relevantes en menor o mayor manera, pero yo creo que la película funciona muy bien como crítica, lo mismo, ¿no? Lo mismo pasa en este caso. Incluso pasó con ese fracaso del remake de Chucky, porque todos insistimos en que ese guión hubiera sido bueno, pero no deberían de haber dicho que era de Chucky. Mm. Que le pasó mucho también lo mismo al remake de Robocop. Mm. No, curiosamente, ambos tenían esa cualidad. Que hubiera sido muy bueno si hubieran dicho que era otra cosa. Claro. Si no hubieran puesto la marca Chucky de por medio. Ya. Porque aquí en el remake, el muñeco cobra vida por un fallo en la inteligencia artificial. Porque ya en lugar de ponerlo como una posesión, lo ponen como si fuera una Lo modernizan, ¿no? una inteligencia artificial fracasada. Mm. Y que se convierte en asesina, ¿no? Además de que lo protagoniza la siempre maravillosamente bella Audrey Plaza. Ah, claro. Y me encanta ella. Oye, ¿viste que va a haber, hablando de Chucky, disculpa que te interrumpa, pero no sé si viste ahora que estuviste en el cine, hay un tráiler de una película que va más o menos del mismo rollo, ¿no? Que es como una muñeca que Sí. cobra vida, o sea, que es gracioso cómo ese tipo de narrativas sí las han pasado a otros lados, ¿no? Sí, es que de hecho es una narrativa, no perdamos de vista que justamente para volver al tema del fantasma, ¿no?
Hay varios tipos de fantasma, ¿no? Y ahí le mandamos un saludo a nuestro queridísimo Jesús Diamantino, que hablamos de ello, ¿no? Sí, En su momento justo. con él. Ahí para los que no han oído ese episodio, hay un episodio maravilloso con el querido Jesús Diamantino sobre casas embrujadas. Claro. Y justamente él nos hablaba de cómo los fantasmas, así entre las muchas variaciones que tienen, hay los fantasmas que se radican, es decir, los que encontramos generalmente en una casa, los que se desplazan, ¿no? Pero también la posesión de las muñecas, ¿no? Está Anabel, hay un montón, ¿no? O sea, Ujú. es un tema que es muy recurrente, ¿no? Bueno, ¿quién no le tiene miedo a las muñecas, no? O sea, finalmente, Ya. quien no le tenga es porque sospechen de esa persona profundamente, ¿no? David Roa sí está, la maravillosa Cristina Fernández Cubas, tienen cuentos, ¿no? Sobre habitaciones llenas de muñecas, ¿no? Y lo Ujú. aterrador que representa ver una habitación Claro. completa llena de muñecas. Stephen King, y lo llegó a usar también como tropo. Sí, definitivamente. Sí, es algo que se ha traducido bastante en muchos cuentos y muchas películas y bueno, yo creo que seguirá, incluso ahora creo que seguirá pasando y más porque ya tenemos como ahora este auge de conversación acerca de la inteligencia artificial, ¿no? Y es por eso que creo que Claro, claro. Sí, yo creo que lo vamos a ver más, ¿no? Y vamos a ver variaciones, reimaginaciones, pero sí no perder de vista que Chucky aportó eso, ¿no? O sea, que hizo de la idea de la muñeca poseída algo de divertido, ¿no? O sea, finalmente incluso películas como Annabelle y algunas que se toman más en serio a sí mismas y que son malísimas, mm, están mucho en deuda con Chucky, ¿no? Hay uno de los promos incluso de la serie de Chucky, era Chucky decapitando a Annabelle. mm, sí, porque ya no nos parece raro que exista esta trama, ¿no? Yo creo que por eso también ha funcionado. Claro, O sea, que realmente ya hay ya hay un precedente, ¿no? Acerca de esto. claro. Entonces Claro, sí, es bastante interesante. ¿Y de qué otra película quieres seguir hablando, mi estimado? pues hay una muy loca que se llama Saint, ¿no? Mm, Que es más bien sobre San Nicolás, claro, ¿no? Pero que es así, algo así como una especie de antihéroe, ya. digámoslo así. Toma más bien como referente pues la vida del santo, ¿no? Que no era tan noble, ni tan bondadoso, ni tan gordo y bonachón como nos han querido plasmar las imágenes de la Coca-Cola, Claro, por eso. cierto. Porque de nuevo, la imagen de Santa Claus contemporánea se le debe a Coca-Cola. Sí, porque en realidad era verde, ¿no? Y lo cambiaron Era a verde, rojo. exactamente. Insisto, no era este gordito simpático de barba y con las mejillas siempre sonrojadas, ¿no? O sea, Mm, pues era un tipo ahí, ¿no? De Europa del Norte. Mm. Pero entonces en 2010 se hace esta película que se llama Saint, ¿no? En donde, y está también Rare Exports, por ejemplo, ¿no? En donde lo ponen como pues, una especie de vengador asesino, ¿no? Es bastante curiosa, ¿no? Esa vale mucho la pena. No les quiero quemar demasiado, porque si cuento demasiado, se puede perder, ¿no? Pero por ejemplo, en Rare Exports lo que pasa es que llevan una caja, llevan un paquete, no saben qué es, y resulta que adentro está en un vuelo, ¿no? Y adentro está Santa Claus. No, pero es ya. ser completamente perverso. Eh, una que me gustaría dedicarle un tiempo está, por ejemplo, El Día de la Bestia, de Alex de la Iglesia, Mm, que se ubica en Navidad, ¿no? sí, O sea, justo. y que es una comedia también muy divertida, una comedia de terror del 95, en la cual un sacerdote descubre que el anticristo va a nacer en Madrid. Es que la película es muy buena. Ya nada más uno lo dice así y ya nos tiene, ¿no? Sí, sí, sí. Llega como esta tienda de discos, ¿no? Ajá. Llega con el metalero. Es que está buenísima. Se Es la que además recomiendo. eso, los que van a tratar de evitar que el anticristo nazca son ese sacerdote que además interpretado por el magnífico Alex Angulo, Sí, en paz espante, eh, va con un metalero, sí, ¿no? me encanta. Y un vidente de televisión. Sí, justo, que termina en la casa de este vidente, ¿no? Sí, sí, está muy graciosa. Entonces ellos tres son los encargados de evitar que nazca el anticristo. Es una locura, ¿no? Y además, insisto, la fecha programada para el nacimiento del anticristo es el 25 de diciembre, Ujú. ¿no? Entonces es divertidísima, nadie lo esperaba, no sabíamos qué íbamos a ver.
Además, una película de bajo presupuesto, Ya. ¿no? O sea, con un presupuesto muy mínimo. Pero era algo que causaba mucha expectación, ¿no? Es una película de terror. Ya venía él de hacer la de Acción Mutante. Mm. No, ya sabíamos que íbamos a esperar algo muy delirante. Pero la idea es muy ingeniosa y muy bien resuelta. Sí, creo que, y justo lo que tú estás diciendo, que a pesar de que la película es de bajo presupuesto, lo hace muy bien con el presupuesto que tiene, o sea, no se necesita más. O sea, yo siento que el guión está tan bien logrado que ni siquiera te fijas en el presupuesto. O sea, No. realmente la historia se desenvuelve de una manera tan loca y tan, o sea, tan inverosímil que dices, pero siempre estás así de, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Porque en cada momento es como de, ¿qué va a pasar ahora? Y además que los personajes son entrañables, o sea, que Sí, a medida todos. que los personajes los vas conociendo, vas como conectando bastante, ¿no? Con todos los personajes. Y es esas películas que comprueban que no se requiere tener grandes presupuestos ni efectos especiales para No. hacer una buena película de este tipo, ¿no? O Justo. sea, que la idea es lo más importante. Claro. No, la idea es lo más importante porque, insisto, aquí no tienen dinero y lo hacen muy bien. En fin. Oye, y cambiando, por ejemplo, a ujú. una película que sí que tuvo un presupuesto más o menos grande y que de hecho fue bastante exitosa, del 2015 me parece, que se llama Krampus. Ah, claro. Krampus, que es este personaje también de la mitología nórdica. Sí, me parece que sí. No, hay un festival del Krampus y pueden verlo, ¿eh? O sea, busquen en YouTube así videos del festival del Krampus y es un personaje así gigantesco, como una especie de dios pan, vamos a decirlo Sí, así. sí, es bastante interesante la figura porque es como una figura antropomórfica, como tiene ciertas características, ¿no? De ciertos animales Ajá. pero lo interesante era justo eso, ¿no? Que es como la otra figura no de Santa Claus, pero es esta idea de que, ¿sabes? Como tenemos con Santa Claus, ¿no? Que si te portas mal, pues te trae carbón, pero esto es como si te portas mal. El Krampus no te la vas a acabar, ¿no? Exacto, Exactamente. exacto. Fíjate que la película es poco afortunada. Hay una versión justamente noruega Mm, del Krampus que está muy bien lograda. Para no variar, los gringos ven que algo tiene éxito y lo tienen que pasar a su campo, ¿no? a su campo, Mm. pero hacen cosas muy cursis. Entonces Krampus en realidad pasó muy desapercibida. Yo fui a verla y te lo juro, no recuerdo absolutamente nada de la película. Y le fue bien, ¿eh? Le fue bien en Sí. taquilla. O sea, realmente sí que recaudó bastante. Pero sí, a mí me pareció una película bastante olvidable. No sé si vaya a envejecer bien. No la he visto de nuevo desde que la vi. Ujú. Y como dices, ni me va ni me viene. O sea, cuando la vi dije, ah, mira, qué curioso. Y se acabó. O sea, no. Nunca me llevó a pensar como. Porque yo creo que con ese personaje sí que podrías crear un universo un poco más complejo, ¿no? Y podrías Claro. realmente meterle profundidad. Pero como que sí, como dices, creo que fue un poco superficial y quedó en eso. O sea, es una Muy. película que si tiene una tarde palomera, pues podrías verte, ¿no? Pero Sí. no. No, si tienen una tarde palomera, vean el avance y con eso tienen. Es que Y sí. vean otra cosa más divertida. Porque de verdad esta de Krampus fue así olvidable por completo. Sí, sí, no fue muy buena. Hay dos que hemos dejado fuera, ¿no? Hasta este momento, pero que son importantes también para todo este ciclo de cine de que se desarrolla en Navidad, no necesariamente películas navideñas, Ujú. ¿no? Que son Gremlins y Cazafantasmas 2. Ay, es que Gremlins. Gremlins es perfecta. Esa película es que es increíble. Realmente, para mí la estética de la película envejece muy bien. O sea, la ves ahora y es tan relevante y tan buena como cuando salió, ¿no? Exactamente. Y que en ese sentido yo, Dante, sí captó muy bien la idea de los ciclos del invierno. Claro. No, porque recuerden que además el hombre que no quiere vender originalmente el White, ¿no? Que es el personaje que es este Gizmo, Ujú. ¿no? El Gremlin, lo dice, ¿no? Es que son seres de transición. O sea, Claro. justamente son seres que están creados para ayudar a los tránsitos, ¿no? Entonces, justo, ¿no? De repente cuando este hombre quiere regalárselo al hijo, ¿no? Y que a la vez el nieto del dueño de la tienda dice, ah, pues necesitamos el dinero. Volvemos a lo monetario, ¿no? Exactamente. Pero en una condición además distinta, ¿no? Claro. El padre que sí lo puede comprar y el hijo que está desesperado por ayudar al abuelo. El Mm. nieto que está desesperado por ayudar al abuelo porque ellos no tienen dinero, Claro. ¿no? Entonces, incluso ahí queda muy delatada la condición de clase, ¿no? Entonces, pues acepta vendérselo y le da las reglas, pero pues, sabemos que fallan en respetar las reglas, en no mojar al gremlin después de la medianoche, no darle de comer, ¿no? No dejar que le dé la luz del sol, etcétera. Y pues empiezan a reproducir, ¿no? Y aparecen
muchos gremlins alterados, ¿no? Dirigidos por algo que en México se llamó Stephen Rayita. Le pusimos Stephen Rayita, bueno, le pusieron Stephen Rayita al personaje, ¿no? Que ya ni recuerdo cómo se llama en inglés, además, No, ni yo, ¿eh? el villano de la película, pero que era muy divertida, ¿no? Y este momento en que ellos están cantando villancicos, Claro. vale oro. Sí, es que es eso, volvemos a lo mismo, o sea, que estas películas, aunque tengan cierto aspecto de terror, siempre regresan un poco a la comedia, ¿no? A la parte comédica, porque yo creo que... Y funciona bastante bien, o sea, yo creo que no sé si es por las películas que están relacionadas con la Navidad, pero creo que, por ejemplo, Chucky hace lo mismo, ¿no? O sea, utiliza el terror, pero como una transición hacia la comedia, ¿no? Claro, claro, total. Total, y además era algo que estaba muy de moda, ¿no? O sea, pensamos en que muchas películas se lo debemos a Sam Raimi y su maravillosísimo Evil Dead, que Claro. aunque tiene momentos aterradores, no perdamos de vista que también le interesaba mucho hacer comedia, ¿no? Y que lo volvió a hacer después con Drag Me to Hell, ¿no? Que Sí, es una comedia justo, de terror justo. extraordinaria. Pero sí, en los 80 se pone súper de moda este estilo, ¿no? Creo que tenía mucho que ver con que finalmente la censura no los iba a dejar a poner una película restricción R. Es decir, que la que puede explotar más sangre y todo esto, ¿no? Entonces, los directores tan sabían que no que no iban a poder llegar a un gran público si les ponían una censura R, que hacían una comedia Como para enmascarar, ¿no? Un poco para enmascarar el horror que esconde la película, ¿no? Porque Ya. en realidad si nos ponemos a pensarlo, tomen el tema de Gremlins, háganlo más serio y funciona muy bien como película de terror en forma. Sí, sí, definitivamente. Y además, otro dato curioso de esta película es que la escribió Christopher Columbus, ¿no? Que si alguien les hace, fue la persona que dirigió las primeras películas de Harry Potter, ¿no? Y de mi pobre angelito, Justo. Home Alone. Exactamente. O sea, realmente Christopher Columbus ha sido una figura muy, muy importante. Y de hecho podemos ver que la primera película de Harry Potter tiene un poco un aire navideño. Claro. O sea, ¿no? Incluso la música, incluso las decisiones que tomó este Williams en el score de Harry Potter, ¿no? Que usó campana. O sea, que realmente sí que tiene como este aire navideño que no solo John Williams, sino también Chris Columbus trató Claro. de darle, ¿no? Claro. Sí, porque está acostumbrado a trabajar ese tipo de películas. Exacto. No, o sea, casi tanto como Ay, John... Ay, se me acaba de olvidar el de autos, trenes y aviones. Ay, no me acuerdo cómo se llama. Ay, se me acaba de olvidar el nombre de este director que es así, Breakfast Club y todo. Ya, claro, claro. Y que de hecho es el productor ejecutivo de Home Alone. Mm, Originalmente le iba a dirigir. mm. No, pero al final termina por no dirigirla. Bueno, se me acaba de olvidar su nombre ahora. Ahora lo recordaremos. Pero sí, es curioso cómo la estética de esta persona, incluso siendo ya guionista, se nota, ¿no? Claro. O sea, que después transiciona al papel de director y vemos que todo su discurso sigue estando presente en todo su trabajo, ¿no? Sí, exacto, que le gusta el Navidarks. El Navidarks, exactamente, Sí, ahora sí. exactamente. Está incluso también, creo que la última de ese periodo es Cazafantasmas 2. Ujú, Porque la primera no se ubica en Navidad, la segunda sí. claro, La segunda es la que sí se ubica en Navidad. Pero que es meramente una excusa, ¿no? Pero parecería nada más una excusa, pero hay de fondo un discurso. claro. Porque eso sí nos sorprendía a propios extraños, ¿no? Que no es que espere que sea que el cine de Hollywood sea la rebeldía absoluta en contra de la cultura gringa, pero también como que decepciona mucho cuando son tan abiertamente pro gringos, ¿no? Sí, obviamente, sí, sí. Y esta película, Cazafantasmas 2, creo que ese fue el motor central de que no le fuera tan bien como la primera. Mm, Porque, bueno, ahí sí pone la Navidad como una exaltación de la familia, mm, ¿no? Al final ellos ganan porque llegan en la Estatua de la Libertad ya. a enfrentar al villano, que además también es una deidad de invierno. Mm, Cabe señalarlo, ¿no? Que también Vigo, el destructor, es una entidad de invierno, mm, ¿no? Entonces que se contrapone ante la figura del nacimiento del Cristo, claro. que hasta terminan referenciándole una pintura al final, etcétera, ¿no? O sea, hay elementos ahí que eran más bien así muy progringos, ¿no? Y que creo que, insisto, fueron estos elementos los que provocaron que no funcionara tan bien la película. Sí, sí, sí. Bueno, ya sabemos que eso pasa bastante a veces con las películas,
si le metes mucho el rollo gringo. Y es gracioso porque ahora hemos visto, por ejemplo, y esto es salir un poco del tema, pero hemos visto, por ejemplo, películas que se hacen en otros países que intentan utilizar como ese rollo pro militar, pro gringo, pero en sus países es como de, a ver, a ellos les funciona porque gastan el mayor presupuesto en lo militar, pero si haces una película en Noruega y hablas de lo militar de Noruega, es como no funciona igual, ¿sabes? Es un poco Claro. extraño, pero como que esa estética se ha traducido bastante al cine y cualquier cosa que quieras hacer de acción, pues tiene que salir que el gobierno y los militares tienen todo bajo control, ¿no? O lo Sí. intentan. Y es algo muy, muy curioso, ¿no? Que pasa con este tipo de películas. Sí, 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 total. Bueno, ahí en ese sentido hasta pensemos en que tampoco es navideña y eso no es navideña, créanme. Dígase lo que se diga y hasta el mismo Bruce Willis dijo no es una película navideña. Ah, claro. Die Hard, ¿no? O sea, Die Hard, que sí. en México conocida como Duro de Matar, que es más cercana al título original, y aquí en Ya. España conocida como La Jungla de Cristal. No, pero es eso, ¿no? O sea, Ya. es la fuerza de la ley la que controla todo, ¿no? Ya. En este Sí, y caso, ahora, y además que es exactamente. un meme, ¿no? Que todos dicen que esa es la verdadera película de Navidad, Ajá, ¿no? ajá. Duro de matar. Sí, pero que antes de declararse enfermo, ¿no? O sea, porque recordemos que ahora ya se retiró Bruce Willis por esta enfermedad que tiene que le impide recordar sus líneas, Ujú. entre otras cosas. Él lo dijo, ¿no? O sea, y tengo que decirlo de una sola vez. Die Hard no es una película navideña, ¿no? O sea, y lo dijo muy, muy enojado. Ya, digamos en películas un poco más raras, en realidad, está The Dent, Mm, ujú. ¿no? Y una que a mí me encanta que se llama La Cabaña Siniestra. Claro, gran Es una película. maravilla, es Ujú. una maravilla. Ahorita se me fue el nombre de la directora, pero es una película a la que sí le quería dedicar un tiempo. Es completamente claustrofóbica, ¿no? Imagínense tres hermanos que llegan a una cabaña, pero que de repente entran en un loop temporal, que de repente entran en una situación en la que parece que hay una serie de entidades que los están persiguiendo, en la que empiezan a enloquecer a partir del encierro. Es brutal la peli. Mm. En México pasó completamente desapercibida. Duró 5 días en cartelera. No sé, bueno, de repente uno lo veía una semana en un cine, otra en otro, pero una sola función al día, muy por la mañana. Sí, como que no hubo muchísima promoción de la película, No hubo ¿no? nada de promoción. Y de hecho no la hay en video, a pesar de que esté en varias plataformas. Mm, ¿No? Pero de verdad si pueden, véanla. Es una película maravillosa, insisto, tampoco quiero quemar la trama, pero sí quiero ahondar en las simbologías, en las estructuras de la peli, ¿no? Insisto, en primer lugar, lo claustrofóbico. Pero además creo que algo que maneja muy bien es la presencia de lo blanco. mm. Es Verónica Franz, ¿no? Verónica Franz, Ujú. exactamente. Es Verónica Franz. Em, la presencia de la blancura, ¿no? Como algo que nos enloquece. Ujú. No, o sea, que es un tema que está muy ahí y que tiene connotaciones religiosas, ¿eh? Mm, Cabe decir, recordemos que por eso, por ejemplo, entre otros casos, por eso Moby Dick es blanca, mm. no porque el gran blanco es Dios. No, Herman Melville, el autor de Moby Dick, era católico. Claro. Entonces, el blanco invencible, el blanco que no se puede vencer, ¿quién es? Es Dios. Mm. Entonces, justamente, por eso lo blanco generalmente representa algo que es muy dominante. ¿No? Claro. O sea, al fin y al cabo es la suma de todos los colores. Entonces la presencia del blanco en la película no es brutal. Y parece absurdo que esté dedicando yo tanto tiempo a hablar de un color. Pero es que de verdad, o sea, uno enloquece con la presencia de un solo color. De hecho, he insistido, ¿no? Que ella sería una directora maravillosa para El color que cayó del cielo, Mm, de Lovecraft. No, porque sí logró hacer que ver un color sea desesperante. No Claro. por toda la serie de situaciones que ella está planteando hacia el interior de la cabaña. mm. No cómo van enloqueciendo los personajes. Luego, este asunto de mantener muy bien, y el más puro estilo de Algernon Blackwood y otros autores de la misma tradición, de hecho ni siquiera necesitar efectos especiales Mm, para que la película sea aterradora. claro. O no avanzados por lo menos. Y ni siquiera necesita poner a ninguna criatura ni nada por el estilo, ¿no? La sola posibilidad de que existan
Ya es aterrador en sí. Eso es lo que más me gusta. Ese yo creo que es lo más importante de las películas de terror que a mí me interesan, ¿no? Que es como, no necesitas tener una criatura para que realmente sea aterradora, ¿no? La película, porque ya tan solo la presencia el imaginarte eso, ¿no? En ese caso ya te causa un poco de rollo, ¿no? Te causa un poco como de... Ya tan solo pensar en lo desconocido creo que es más inquietante que ver a la criatura, ¿no? Exactamente. Eso es indudable, ¿no? O sea, ya Sí. la simple presencia de ciertos seres, lo había dicho yo en algún momento, ¿no? Que, y bueno, no es algo que yo haya descubierto, lo descubrí en la Lunar Wolf. Y lo llega a mencionar Vicente Quirarte en un libro maravilloso que se llama Sintaxis del vampiro. Para mí el estudio sobre vampiros más importante en lengua castellana. Pero bueno, el caso es que ahí menciona cómo Leonard Wolf, cuando hace la edición facsimilar de Drácula, Ujú. ¿no? Advierte, ¿no? La edición original de Frankenstein tenía 366 páginas. Mm. De esas 366 páginas, Drácula físicamente aparece solo en 60. Mm. En todo el resto de la novela estamos hablando de la presencia ausente del vampiro. Wow. Y es lo que la hace aterradora. Claro. Eso también funciona mucho para el cine, ¿no? Y bueno, y es de lo que vivieron gente como Lovecraft o Sí, por August supuesto. Derleth y muchos de ellos, ¿no? O sea, justamente de mantener la presencia de algo que no está allí. Mm. Y Verónica Franz lo hace muy bien, ¿no? En esta película, de verdad es que llega un punto en que yo insisto que de hecho eso fue lo que evitó que fuera una película más comercial. Mm. Que la sensación es tan efectiva, ¿no? Ujú. Para transmitirte ese sentimiento de locura, ese sentimiento de abandono, ese sentimiento de aislamiento, ese sentimiento de asesinato, ¿no? Que mucha gente no la soportó. Claro. No, y probablemente es por eso que no le dieron tanta promoción o no le dedicaron tanto presupuesto. Y en específico en México yo creo que hubiera sido una película difícil de comercializar, ¿no? Fue sin lugar a dudas, no supieron cómo. Ya. Pero pasa mucho, ¿no? O sea, es que insisto, ¿no? Bueno, ya hemos hablado hasta el cansancio de eso, ¿no? Pero la gente de marketing no sabe de cine, Mm. no sabe de libros. Entonces, tú los pones a vender un cepillo de dientes y les va a dar igual que vender una película, Claro. ¿no? Entonces, piensan en estrategias de marketing, pero no están pensando en que hay que mantener el producto y a lo mejor no le tiene que llegar a todo el mundo. A lo mejor llégale a un tipo de público específico. Es justo eso lo que pasa, ¿no? Incluso lo vemos, por ejemplo, en los festivales de cine fantástico, ¿no? O los festivales que son específicos de un género. Es como, hay una audiencia para cierto tipo de películas y hay una audiencia para otro tipo de películas. Y si eres lo suficientemente inteligente como vendedor en este caso, que son los que hacen toda la promoción y el marketing de estas películas, tú puedes decir, vale, yo voy a apelar a esta audiencia y solo a esta audiencia, pero más ahora se quieren apelar a todas las audiencias y es por eso que las películas terminan apelando a nada, ¿sabes? Y justo, ¿no? De hecho, por eso tenemos esta crisis, ¿no? Justo, o sea, justo, lo hablábamos exactamente. ayer en torno a Marvel, ¿no? Que anda muy desangelado en las últimas películas. Pero que de verdad decepcionante fue Thor, ¿no? O Sí, sea, fatal. porque es genérica a lo que da, ¿no? Y pese a que tiene todo para funcionar, ¿no? Está Taika Waititi dirigiendo, que es un gran director cuando se lo proponen. Ya vimos que también puede ser uno muy malo. Claro. Chris Hemsworth, que es encantador, ¿no? Y que ya se apoderó del personaje. Volvió a Natalie Portman. Si uno estaba Christian Bale haciendo el villano, Ujú. si uno se pone a pensarlo, tenía todo para funcionar. Es tan genérica la película que no funciona. No, y el guión está por todos lados. O sea, Ujú. ese también fue el problema, como dices. O sea, que es genérica y quiso apelar a muchas cosas. Quiso abarcar demasiado en lo que duró la película. O sea, Sí. eso eran demasiadas tramas, demasiadas historias para una sola película. O sea, no había forma que funcionara. Porque yo al final, yo recuerdo verla y yo decía, es que ya no sé qué seguir. O sea, ya no sé qué hilo seguir porque ya no entiendo para dónde van las cosas, ¿no? Exactamente. No, y además, vaya finalmente, ¿no? De nuevo, como en este momento muchos ejecutivos de cine lo que están haciendo es pedir a los directores que hagan sus películas de acuerdo a las encuestas. Es que las encuestas nos demuestran que esto gusta. Ya. Que fue lo que pasó con Wednesday, ¿no? O sea, con la serie de Merlina, ¿no? O sea, que finalmente está entretenida, ella es maravillosa en el papel y es lo que hace que uno siga viendo. Tim Burton se siente más relajado sin Disney, ¿no? Se le ve.
Entonces lo hace bien, pero pues es Harry Potter la película, la serie. Mm, Es igualita a cualquier drama adolescente. mm, O sea, en realidad, ¿es importante? No, para nada. ya, Pero se hacen en masa, ¿no? Entonces justo, ¿no? Más bien lo interesante es pensar en estas presencias espectrales, ¿no? Estas presencias fantasmagóricas cinematográficas que sí hacen un eco mayor. claro. Incluso cuando no se toman en serio, ¿no? O sea, vuelvo al punto Chucky, ¿no? O sea, Chucky jamás se tomó en serio a sí mismo. Pero es y justo, es divertidísimo. claro, y es justo también que la película está cruzando ciertos reinos, ¿no? O sea, es como estás en la comedia, pero estás en el horror, pero... Y eso es lo que lo hace funcionar también, que no es, vamos a hacer una comedia, venga, pum, Ujú. vamos a hacer una película de terror, es como, no. Tienes como, o sea, la película en diferentes partes va a diferentes lugares. Lo mismo pasa con Gremlins. O sea, la Mm. película empieza como una película totalmente... Navideña, exactamente. inocente, claro. ¿No? Y es por eso que funciona, porque creo que nunca te estás esperando hacia dónde va, ¿no? La película siempre te está sorprendiendo. No, y tiene momentos traumáticos, ¿no? Yo Claro. creo que de niño me impactaba mucho este momento en el cual, y todavía me impacta mucho, dije, ¿cómo permitieron que eso pasara? Como que justo ahí el ejecutivo en cuestión no puso mucha atención. Pero este momento cuando la novia le cuenta por qué odia a la mamá a la Navidad, Mm, ¿no? O sea, que Sí. es cuando muere el padre, pero así una situación así súper trágica, etcétera. Porque además muere disfrazado de... Se queda atorado en la chimenea, ¿no? Ya. Y nunca se dan cuenta, ¿no? Entonces lo encuentran varios días después muerto ahí. Lo cuenta, no nos lo muestra. No, ella, el personaje lo está contando que por eso odia la Navidad. Claro. Es aterrador. O sea, entonces incluso eso, ¿no? Joe Dante supo muy bien, que es el director, supo muy bien cómo incluso esas cosas que sabía que no le iban a permitir poner en el guión, Mm, las puso a que las contaran. mm. Y siguen teniendo efecto. Sí, claro, bueno, y también se habla de lo genio que fue Christopher Columbus, ¿no? Al final, también, o sea, que entre ellos sí se ayudó bastante como dices, que hay ciertas cosas que tú entiendes que no puedes poner, pero las vas contando en el guión, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, ahí yo siempre he insistido que hay que darle mucho crédito a Joe Dante, ¿no? Que insisto, el director, porque finalmente Chris Columbus, pensemos en su filmografía, no es muy afortunada. Ya. O sea, muy honestamente no tiene una filmografía muy afortunada, ¿no? Y por lo que se ve, el guión no era tan sólido hasta que llegó a manos de Dante. Ok, ok, ok. No, o sea, él es el que lo empieza a transformar, porque además los actores recuerdan que de repente le decía, pues ahora di esto, ¿no? Oye, pero el guión dice tal cosa, sí, pero ahora tú cuenta esto. De hecho, creo que esa historia de por qué ella odia la Navidad y la cambió. Ah, mira. O sea, sí, sí estaba en el personaje que ella odiaba la Navidad, Sí, pero es el director el que dice, no, a ver, tú di que es por esto que la odias, ¿no? Entonces cuéntalo así en un tono súper dramático, ¿no? ya. Entonces vaya, o sea, hay momentos en que el guión no tiene gran cosa, pero que el director lo sabe leer muy bien, ¿no? Claro. Sí, Y sí, sí. traducirlo muy bien. Sí, sí, claro. Y bueno, un poco para cerrar, ¿qué nos dirías tú, mi estimado? Por ejemplo, ¿qué te gustaría ver, por ejemplo, en otras películas? Si empezaran a salir otra vez películas estas navideñas. Pues creo que a mí me gustaría ver, ya lo estamos empezando a ver, ¿no? O sea, creo que sería muy importante más bien ver cómo, y eso me gustaría mucho, ver cómo finalmente películas en las que en Japón hay mucho, que la idea de lo fantasmático tiene que ver más bien con el uso de la memoria. Mm, Eso me gustaría mucho, ¿no? O sea, ver cómo finalmente el fantasma no nada más es un ser aterrador, sino que es un ser que produce duelo, claro. ¿no? Que a través del cual se ejecuta la memoria, alguien permanece vivo a partir de la aparición del fantasma, etcétera. Creo que eso es algo que hemos visto poco por lo menos en el cine del mainstream, vamos a decirlo Mm, así, ¿no? Sí abunda, pero no tanto. Y ujú. creo que todavía se pueden escribir historias muy interesantes a ese respecto. Y que sea de Navidad, pero no de Navidad. No es decir que apele a otro tipo de tradiciones, pero no nada más para hacerlas monstruosas, como pasó con Krampus Claro. o con Rare Exports o alguna de estas, sino para realmente meditarlas, ¿no? O sea, ¿qué Mm, pasa que aparezca con este mundo sobrenatural que estaría evitando otro tipo de condición distinta a la nuestra? claro. Sería muy interesante. Sí, y como dices, que pudiera, o sea, a mí me gustaría ver, por ejemplo, películas que transicionaran entre géneros, ¿no? O sea, que hubiera, dentro de la misma película, que hubiera ciertos cambios
que nos tomaran por sorpresa, ¿no? O sea, yo Sí. recuerdo la primera vez que vi Gremlins, que realmente fue ya cuando yo era mayor. O sea, a mí no me tocó verla o sea, me tocó verla ya mucho después. Sí, tú no estabas ni en proyecto. Exacto, no estaba ni planeado. Ajá. Y honestamente me llevó una sorpresa muy grata porque fue una película que en todo momento yo decía, ¿y qué va a pasar después? ¿Y qué va a pasar después? Ujú, ¿No? ujú. Y esto realmente y el hilo narrativo fue muy bueno, ¿no? Entonces Sí, me gustaría ver un poco que se combinaran este tipo de cosas porque creo que haría películas más interesantes, ¿no? claro. Y que envejecerían bien, porque yo creo que también ese es el problema, ¿no? Muchas películas terminan por envejecer mal y en específico si están relacionadas con la Navidad. Claro, claro, sí, 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 son muy caducas, ¿no? Bueno, insisto, hay grandes excepciones, ¿no? De verdad, sí pueden también ver en Christmas Story, muchos la ubican porque es la famosa película de la lámpara en forma de pierna. Ah, sí. Es delirante, ¿no? Entonces es una historia de Navidad muy original, ¿no? Pero creo que sí, finalmente, siempre que el Hollywood por lo menos piensa en la Navidad, está pensando en algo muy genérico, Sí, completamente. ¿no? Entonces, da gusto encontrarse con esos objetos más bien experimentales, ¿no? Ujú. O aunque no experimentales, pero que se atreven a llegar un poquito más lejos. Sí, justo, ¿no? Que no solamente lo ven como un evento puramente comercial, ¿no? Que se puede, como dices, que se pueden hacer reflexiones un poco más profundas acerca del significado de la Navidad y también del significado del invierno, ¿no? Y de esta Ujú. transición que supone, ¿no? El invierno y de ese nuevo nacer, ¿no? Y que no solo tiene que ver con lo religioso, ¿no? Que tiene que ver con lo físico, con lo natural. Con el plano de lo natural y lo sobrenatural, exactamente. Así es, así es. Así es. Pues muchísimas gracias por escucharnos. La verdad es que Muchas gracias. ha sido un episodio bastante bueno. Gracias a KW Radio, gracias a todos los que hacen esto posible, ¿no? Muchas gracias a A Luis. Luis. Así es, así es. Muchas gracias a Luis en la producción. Y bueno, esto fue Fonoquinesis. Ya saben que estamos en todas las plataformas y pues hasta la próxima.